Muchas gracias a todos por tu asistencia. Adelante, Juan Pablo. Listo, muchas gracias. Gracias, Rebeca. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Eh, Muy bien. Pues, a ver, el punto es hacer una pequeña introducción. No me tomará más de 10 minutos. Básicamente para que todos los que no conocen o no saben bien qué son los prequel tengan cierta idea y puedan seguir la discusión correctamente. Y los demás que refresquen sus ideas y que tengan claros como los principios fundamentales sobre los prequel. La inminencia del carácter internacional del reaseguro y a su vez su regulación nacional hace que haya esta disparidad entre estas y la regulación nacional de cada una de las jurisdicciones. Y eso hace que a veces pues haya distinciones y haya conflictos en la regulación, en las prácticas que se aplican a los contratos de reaseguro. Entonces, por ejemplo, temas de interpretación, de disposiciones implícitas de los contratos, los usos y las costumbres, van variando de jurisdicción en jurisdicción y en un mercado tan internacional como el del reaseguro, pues se ve la necesidad de unificar ciertos principios o ciertas normas que faciliten la host, si puede quitar a Diego Muñoz, que entró otra vez, hay que cancelarlo, que facilitan la certidumbre que pueda haber entre las partes en un contrato. Particularmente en jurisdicciones donde no existe una legislación específica aplicable a los contratos de reaseguro o que existe jurisprudencia de las cortes en reaseguro, pues como es muchas veces el caso de jurisdicciones latinoamericanas, es muy importante pues, tener ciertas normas en las que estén de acuerdo las partes y que haya mayor certeza respecto a cómo se va a interpretar el contrato. Y de ahí surge, la necesidad de alguna manera de crear estos principios sobre derecho contractual de reaseguro. Entonces, ¿qué son los prequel? Y son los prequel por su acrónimo en inglés, que son los Principles of International Contract Law. Son un conjunto de principios jurídicos aplicables a principios de reaseguro a la que las partes pueden sujetarse voluntariamente. Entonces, son principios voluntarios y lo que buscan es hacer reglas uniformes de derecho contractual de reaseguro. Ese es el objetivo de los prequel. Para finalmente, pues, para dar certeza jurídica a las partes y a los tribunales arbitrales y judiciales. ¿Quién y cuándo se hicieron los prequels? Los prequels es una iniciativa que parte desde el ámbito académico, ¿no? Empieza en el 2016 con un grupo de universidades europeas que deciden iniciar, pues ya había ciertos precedentes de iniciativas que querían desarrollar ciertos principios que unificaran el derecho de reaseguro y se empieza a trabajar con este grupo de académicos que luego son apoyados
por el Instituto Internacional de Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, y se lanzan a hacer un grupo mayor que se le llama el grupo del proyecto PRICLE, que incluye también a reaseguradoras, a brokers, académicos de todo el mundo, abogados practicantes, para realmente poder crear estas normas que den cierta guía y que unifiquen el derecho de reaseguro. En Latinoamérica, el único abogado latinoamericano que estuvo participando en este grupo del proyecto del Sprinkle fue el profesor Sergio Ruy Barroso de Melo, que es abogado brasileño, ¿no? No hubo otras jurisdicciones latinoamericanas representadas. Y bueno, grandes aseguradoras y reaseguradores estuvieron involucradas en el proyecto y eso le da legitimidad, digamos, a Sprinkle y los hace ser lo que son, ¿no? Un marco normativo que realmente puede utilizarse en la práctica. Entonces, como mencionamos, es un cuerpo de soft law, o sea, no son vinculantes. El objetivo no fue crear una ley modelo, como en otras ocasiones, que los estados tengan que reconocer y que entonces apliquen de manera obligatoria, sino que más bien es estas normas que las partes pueden optar si las aplican a su contrato o si no las aplican o cómo las aplican en el marco de su contexto nacional, ¿no? Y eso es lo que nos lleva justamente a esta plática de cómo se aplican, cómo se pueden aplicar y si realmente pueden llegar a aplicarse los PRICLE en distintas jurisdicciones en ese marco normativo local. Y los PRICLE también, si las partes no deciden sujetarse a los PRICLE, también pueden servir como una fuente, por ejemplo, persuasiva para jueces o para tribunales arbitrales que tengan un caso de reaseguro, digo, dependiendo de la jurisdicción local, pueden ser medios, similar quizá a la doctrina o a jurisdicción, o a jurisprudencia extranjera que puedan dar guía a los tribunales, ¿no? O incluso pues, se pueden aplicar de manera suplementaria, dependiendo de la jurisdicción aplicable. Por último, mencionar que los PRICLE se crearon en el marco y en coordinación en conjunto con los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Y este punto es muy era los principios de contratos comerciales internacionales acogen o recubren todas aquellas partes del derecho contractual que no son específicamente de reaseguro y que surgen en un contrato de reaseguro. Entonces, en el caso de los PRICLES, cuando hay temas que se salen del reaseguro, se aplican los principios de contratos comerciales internacionales de UNIDROIT, ¿no? Entonces, pues eso hace más atractivo a los PRICLES porque te da pues, todo un cuerpo normativo para el contrato. Entonces, bueno, básicamente esos son los PRICLES. Ya es posible aplicarlos, todo el mundo puede tener acceso a ellos y creo, digo, en mi opinión, creo que sí es Creo que se nos... Juan Pablo.
Juan Pablo, ¿puedes activar tú el sonido? Ya puedo. Perdón, digo, no sé dónde me quedé, pero bueno, espero que se haya explicado, haya alcanzado a explicar más o menos la esencia de los prickles, y yo creo que ya adelante a los panelistas para que expliquen cómo se pueden aplicar los prickles en sus jurisdicciones correspondientes. Gracias. Perfecto. Entonces le damos la palabra a Carlos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí está. Admitime, por favor, por compartir pantalla. Admitime a mí solo, no a todos. Andrea, ¿tú le puedes permitir compartir pantalla a Carlos? Estoy tratando de hacerlo, sí, señora. Ok, gracias. Bueno, O creo que toca poner a Carlos como anfitrión temporal para ello. listo, doctor ¿Pruebo? Carlos, ya puedes hacerlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo tenía 2 slides. Estos slides yo después se los voy a mandar para que les queden como documentación, porque creo que les puede llegar a servir si quieren ver algo sobre Argentina. Yo tenía un primer slide donde hablaba de algunas cuestiones que ya habló Juan Pablo, así que no me voy a detener mucho en este punto. Más que nada, lo que sí es importante remarcar es el tema de que todo esto tiene una base, un disparador que es la naturaleza internacional del reaseguro. Y, como decía muy bien recién Juan Pablo, lo que dispara el hecho de operar en distintas jurisdicciones, con idénticos textos contractuales en muchos casos, a veces no muy buenas traducciones, que pueden implicar interpretaciones distintas, colisión con normas distintas, o el mismo principio o cláusula ser visto de otra manera localmente en cada una de las jurisdicciones. Un ejemplo de esto es qué es lo que pasa con las famosas cláusulas de seguir la suerte, si es un principio implícito en el contrato o no, o el tema de la buena fe, que lo estuvimos discutiendo en un par de sesiones del Grupo de Reaseguros Internacional, y es muy interesante la diferencia de versión del Common Law y del Civil Law, a pesar de que muchas veces fallos dentro del ámbito del Common Law hablan de la buena fe. Otro tema que también es importante es que un socio clave en el proyecto fue UNIDROIT, International Institute of the Unification of Private Law, y la inspiración y la aplicación subsidiaria de los principios internacionales de los contratos comerciales. Y obviamente el tema del objetivo, que es dar mayor certeza a las transacciones en materia de reaseguro, vía el intento de unificar ciertas reglas o dar pautas para interpretar ciertas reglas. No me voy a meter de lleno en el tema de los principios. Estos son algunos de los temas que tratan los principios en esta primera fase. Hay una primera fase que es la entregada y es de la que estamos hablando, y está en vías de redacción y en vías de discusión una segunda fase con una cantidad de temas que se agregarán a estos. No voy a ir en detalle con esos temas, dado que Juan Pablo ya estuvo hablando y esto les quedará como documentación para consultar. Sí me interesa ver qué es lo que pasa en la República Argentina. Y acá yo admito que tengo una visión muy particular y espero que mis colegas argentinos la compartan. Pero antes que nada, lo que quiero mostrarles rápidamente es cuál es la ley. Es decir,
cuál es la base normativa sobre la cual vamos a ver después las conclusiones. En primer lugar, tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, donde establece, hay 2 artículos que son claves, a mi modo de ver, que establecen primero el orden de prelación normativa, es decir, cuáles son las normas que se aplican en materia contractual, y estamos hablando de las normas indisponibles de la ley especial, si es que la hubiera, y del Código Civil y Comercial, las normas particulares del contrato, las normas supletorias y las normas supletorias del Código. Esto es como es la estructura del orden de prelación en la República Argentina. Pero hay un artículo que creo que es muy importante, que habla de la integración del contrato, y lo que dice es que los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables, porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, obviamente excepto que su aplicación sea razonable. El tema de la razonabilidad es algo que está muy metido dentro del espíritu de este Código Civil que rige desde el año 2015, en la medida que en uno de sus primeros artículos habla que las sentencias deben ser razonables. En los viejos códigos decimonómicos hablábamos de las sentencias acordes a derecho. Bueno, este código habla de que las sentencias deben ser razonables. Una segunda andarada de normas, que también nos van a servir para poder interpretar esto, son las normas del Código Civil y Comercial de la Nación relacionadas con el derecho internacional privado. Hay todo un capítulo hacia el final de nuestro, le llamo nuevo código porque tiene 6 años de, no llega a 6 años de vida, dado que se promulgó en agosto del 2015, donde establece una marcada libertad en materia de ley y foro. En materia de foro, se habla que en materia patrimonial hay libertad y las partes pueden elegir la jurisdicción y los jueces o los árbitros que quieren que los juzguen, salvo que estuviera prohibido por la ley, es decir, salvo una prohibición expresa de la ley, o salvo que se dé uno de los supuestos de jurisdicción exclusiva, que estos son los que están acá en el artículo 2609, tema de materia de derechos reales, tema de validez o nulidad de inscripciones, tema de inscripciones o validez de patente, marcas, diseños, dibujos, etc. Es decir, todas cuestiones que no pueden estar fuera de la jurisdicción local. Eso en cuanto a jurisdicción. Y en cuanto a ley, establece una amplitud extrema en materia contractual, que dice que las partes se rigen por el derecho elegido en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza y efectos, e inclusive da la posibilidad de que pueda regir en su totalidad o en parte. Quiere decir que, hasta el momento, desde el punto de vista de la normativa general en materia contractual, no tenemos ninguna previsión en este punto. La pata siguiente es la ley de contrato de seguro. La ley de contrato de seguro tiene 2 títulos, en realidad. Acá tendríamos que decir que es la ley de contrato de reaseguro, porque tiene un título primero, que es del contrato de seguro, y un título segundo, que es del contrato de reaseguro. Y lo que dice acá son 2 o 3 cosas muy, muy claras. Primero lo define, dice que el asegurador a su vez puede asegurar los riesgos. Esto es un componente de considerar el reaseguro como un seguro, aunque después no lo parece tanto. Establece la independencia del seguro con el reaseguro, es decir, que el asegurado carece de acción contra el reasegurador y que el único obligado es el asegurador respecto del asegurado. Y finalmente dice que el contrato de reaseguro se rige por las disposiciones de este título y las convenidas por las partes. Y acá sí aparece una discusión, que luego también la voy a abordar, es si el título primero se aplica supletoriamente al reaseguro, es decir, a las normas del título segundo, cuando el título segundo lo único que dice es que se aplican las disposiciones de este título, al igual que en materia de retrocesión. Y una última norma es
una norma reglamentaria emitida por el supervisor, que establece la obligación de incluir dentro de los contratos de reaseguro la legislación argentina y que los conflictos deben someterse a los tribunales locales, quedando prohibida toda prórroga de jurisdicción. Se admite el arbitraje bajo ley y jurisdicción argentina. Quiere decir que, en función del arbitraje, el asiento del tribunal tendría que estar localizado en la República Argentina. Hoy todos sabemos que es muy relativo cuál es el asiento físico del tribunal, dado que tenemos arbitrajes virtuales. Pero bueno, es un tema que será de aplicación la legislación procedimental supletoria del derecho argentino. Pero en el tercer punto, es decir, el 7.5, 7.6, el 7.7, nos hace sospechar que el mismo supervisor sabía muy bien que esto que estaba dictando no era muy ajustado a derecho, porque en realidad, si se incluyera una cláusula de este tipo, no es la sanción la invalidez, sino que dice que no serán oponibles estos contratos al supervisor por cumplimiento de normas reglares o reglamentarias, o no se lo tendrá en cuenta para las relaciones técnicas o capitales mínimos. Evidentemente, el no incluir esta cláusula dispara una cuestión, y la cuestión es que hay un incumplimiento de una norma reglamentaria, pero eso no quiere decir que sea nula la cláusula que inserta una cláusula arbitral o una cláusula distinta a la establecida en el reglamento general de la actividad aseguradora. Esto nos lleva a algunas conclusiones, que es donde me quiero explayar un poco más. Todos sabemos que en materia de reaseguro impera la autonomía de voluntad, y así vemos cómo lo establecen las normas generales, pero también las normas especiales que establecen que se aplican las normas del título específico y las del contrato. Por otro lado, tenemos la legislación específica de este título segundo, que en mi visión sería la única aplicable. Ahora, surge el problema, que decía anteriormente, si se aplica supletoriamente o no las normas del título 1. Esto tiene una historia, y la historia es que algunos tribunales en Argentina hicieron aplicación supletoria de las normas, especialmente en determinados casos que se daban en la época en que en Argentina imperaba el monopolio estatal del reaseguro. Ante la incontestación por parte del reasegurador estatal de determinados reclamos de las cedentes, los jueces empezaron a aplicar los plazos que establecía el título primero de la ley de contrato de seguro, que en mi visión, admito, no sería aplicable, o por lo menos no sería aplicable en la medida que afecta la naturaleza propia del reaseguro, que tiene bastantes diferencias en mi visión con el reaseguro. El otro punto es que en materia patrimonial existe libertad para elección de la ley del foro. No hay una provisión legal. La norma del Código Civil habla de provisión legal, es decir, una ley en sentido formal. Lo que tenemos es una reglamentación del supervisor que establece que los contratos deben contener la ley y jurisdicción local. Pero si existiera la cláusula, no es inválida y sería obligatoria para las partes. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si las partes no incluyen una cláusula de ley y jurisdicción, pero, suscitado el conflicto, eligen un arbitraje en un lugar distinto que no es la Argentina, y eligen para resolver sus diferendos una ley distinta a la Argentina? Y la respuesta es, si estamos dentro del área y del mundo de los derechos disponibles, ¿por qué no poder utilizar cualquier
sistemas de solución de conflictos distintas a las propuestas por el supervisor. Otro punto importante es que el Código Civil y Comercial de la Nación tiene normas específicas que permiten integrar los usos y prácticas a la interpretación y ejecución del contrato. Por eso, el razonamiento siguiente es que si entendemos a los PRICL como un compendio además, como un compendio de usos y costumbres, que las partes pueden tomar e integrar al contrato, creo que el derecho local lo admite. Y obviamente esto no se trata de una norma de reenvío donde de alguna forma se está eludiendo la legislación local, sino que la legislación local permite la aplicación de los usos y costumbres y las partes se pueden poner de acuerdo para aplicar este tipo de herramientas legislativas disponibles. Finalmente, creo que este compendio de los PRICL juega un rol determinante en la solución de conflictos vía arbitraje y evidentemente complementa claramente la dinámica del arbitraje con una norma unificadora que dé certeza a los árbitros al momento de resolver. Por eso, además, es importante, además de por la vía del arbitraje, es importante la difusión de este mecanismo, de este compendio. ¿Por qué? Porque también ocurre que los tribunales locales no cuentan, primero, con normas, ya hemos visto que no hay normas, y precedentes en abundancia que permitan resolver los distintos casos que se presentan. Yo no recuerdo, y por ahí mis colegas argentinos pueden ayudarme en sus comentarios, yo no recuerdo haber leído una sentencia de un juez local resolviendo un tema de aggregation o allocation. He visto temas de prescripción, he visto temas de notificación, pero no más de eso. Consecuentemente, me parece que la difusión, inclusive dentro de los jueces locales, es importante y puede ayudar a que se entienda cuál es el contexto y las normas que rigen el reaseguro. Muchas gracias y quedo abierto a todas las preguntas que deseen. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Creo que como Carlos se tiene que retirar, si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta para Carlos, porque al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y una discusión, pero como Carlos se va a retirar, si alguien tiene alguna pregunta para él, creo que sería el momento de hacerla antes de que oigamos la presentación de Yves. Por favor, levanta la mano y yo le habilito el micrófono. Bueno, veo que no hay preguntas, o sigan, y yo, si tienen alguna pregunta, me las mandan por el chat y yo las contesto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Bueno, entonces le damos la palabra a Yves. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para acompañarnos el día de hoy. Vamos a escuchar los aspectos para la implementación de estos principios contractuales de reaseguro en México. Adelante, Yves. Gracias, Rebeca. Pues gracias a todos. Un gusto saludarlos a todos esta mañana. Un gusto colaborar con el CIL en estos esfuerzos de difusión y felicitar, ¿no?, a Rebeca y a Juan Pablo por la organización de este panel con tan distinguidos colegas y amigos. Digo, yo al igual que Carlos, digo, ya que estamos en el contexto de lo que serían estos principios contractuales integrales de reaseguro, internacionales de reaseguro, o sea, voy a repetir algo que algunos ya me han escuchado decir en otros foros, pero creo que es importante para entender el contexto general del reaseguro en México.
y ver la relevancia y en su caso aplicación de estos principios en los contratos de reaseguro. En México, el contrato de reaseguro es un contrato innominado, es un contrato, o sea, digo, innominado en el sentido de que no es un contrato que esté regulado expresamente en la legislación y le aplican las reglas generales de los contratos bajo el Código de Comercio. Y esto pues, hace que el contrato de reaseguro, de forma similar a lo que explicó Carlos, no tenga un marco jurídico especial o específico que regule las relaciones entre la cedente y los reaseguradores. Y esto se da en un contexto complejo porque la ley sobre el contrato de seguro en México está regulada por una ley que es la ley sobre el contrato de seguro, que es una ley de observancia obligatoria y que no acepta pacto en contrario. Lo que quiere decir que las disposiciones de la ley sobre el contrato de seguro son aplicables a los contratos de seguro, se hayan o no pactado estas en el contrato, y en caso de que haya algún acuerdo que vaya en contra de las disposiciones de la ley sobre el contrato de seguro, son nulas y aplican las disposiciones de la ley sobre el contrato de seguro. Entonces tenemos contrato de seguro que está regulado por una ley específica que establece los principios bajo los cuales el seguro tiene que operar en México, y el contrato de reaseguro se quedó como un contrato sin regulación alguna, ¿no? Digo, salvo por las disposiciones generales aplicables a contratos mercantiles. Entonces, digo, habiendo dicho esto, la relevancia de unos principios que nos ayuden a entender términos usuales en una industria internacional que utiliza formas y formatos preestablecidos es sumamente rico, útil y relevante para todos nosotros. Ahora, poniendo en contexto, o sea, ¿por qué es además relevante todo esto? Porque en México el reaseguro, o sea, las instituciones de seguros mexicanas, que son aquellas que están autorizadas para operar como tales por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tienen un monto máximo de retención autorizado, ¿no? Que es el límite máximo de retención, y por disposición legal tienen que ceder cualquier monto que exceda el límite máximo de retención a una reaseguradora. No existe el límite mínimo de retención, lo cual permite reasegurar hasta el 100% del riesgo. Digo, puede haber debates si se tiene que retener algo o no. Técnicamente no es necesario retener nada, lo cual ha dado lugar a cantidad de operaciones de fronting en el país. Es como una operación muy recurrente y usual en nuestro mercado. Ahora, ¿quiénes puede una cedente mexicana reasegurarle riesgo? Le puede reasegurar riesgo a otra aseguradora mexicana. Cualquier aseguradora mexicana puede reasegurar riesgo de otra aseguradora local, a otra reaseguradora mexicana, que es una institución de seguros autorizada nada más para operar reaseguro en México. Nada más existen 3 reaseguradoras mexicanas y es poco usual que haya operaciones de reaseguro entre aseguradoras mexicanas. Esto nos lleva a la tercera opción o posibilidad, que es que la gente le reasegura el riesgo a una reaseguradora extranjera que se encuentre inscrita en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras. Hay aproximadamente 110 reaseguradoras extranjeras inscritas en el registro. Es un registro no muy complejo que depende prácticamente de la calificación que tiene la reaseguradora extranjera. El principio bajo el cual se basa el regulador mexicano es un principio de solvencia financiera, y en la medida en que la reaseguradora extranjera acredite que está constituida y cuente con una solvencia financiera acreditada por una calificadora internacional reconocida por el regulador mexicano y calificaciones mínimas,
cumple los requisitos mínimos para poderse inscribir en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras. Hay otros requisitos, pero el principal, obviamente, ser una reaseguradora autorizada en el país de origen y tener esta solvencia financiera, poderla acreditar. Entonces, las entes mexicanas ceden principalmente sus riesgos a reaseguradoras extranjeras, lo cual confirma o simplemente reitera lo que se ha venido diciendo, que el reaseguro tiene una naturaleza eminentemente internacional en México. En el caso de Lloyds, Lloyds está inscrito en el registro y todos los sindicatos que pertenecen al mercado de Lloyds pueden tomar riesgo en reaseguro a través de la licencia que tiene Lloyds o el registro que tiene Lloyds. Lo cual pues también multiplica con todas los sindicatos de Lloyds el número de reaseguradoras que puedan tomar riesgo desde México. Ahora aquí tenemos dos posiciones. Digo, la ley aplicable al contrato de reaseguro. Salvo por Lloyds, que emitió un boletín en el 2003, bajo la ley anterior, que no ha ni ratificado ni dicho que ya no sigue vigente. Entonces suponemos y asumimos que sigue vigente porque lo siguen aplicando los sindicatos. Es el Y3099. Bajo este boletín, Lloyds establece que todos los contratos de reaseguro tienen que estar sujetos a ley y tribunales mexicanos, a ley y jurisdicción mexicana, lo cual no es correcto, no es lo que la ley mexicana dice, pero es lo que Lloyds determinó en un boletín aplicable a los sindicatos de Lloyds. Lo que la ley mexicana dice es que las reaseguradoras extranjeras tienen que manifestar voluntariamente el sometimiento a las leyes y autoridades de México, lo cual es lógico porque esto tiene que ver con su registro como reaseguradora, no respecto a todos los contratos de reaseguro que celebran. Los contratos de reaseguro que celebran están sujetos a las leyes mexicanas por lo que se refiere a los requisitos de celebración, y es válido bajo ley mexicana que un contrato mercantil como el contrato de reaseguro se someta a ley extranjera y a jurisdicción extranjera. Ciertamente el boletín de Lloyds es no solo erróneo, sino pues incluso extraño, y porque no permitiría el someter conflictos en reaseguro a arbitrajes. O sea, dice que se tiene que someter a las cortes mexicanas, lo cual pues, es muy poco común, y estamos muy acostumbrados a que los contratos de reaseguro se lleven en arbitraje, lo cual tiene sus ventajas, porque los jueces mexicanos no tienen conocimiento profundo de cómo aplicar o cómo interpretar un contrato de reaseguro, pero también tiene sus desventajas, porque los arbitrajes no han creado una jurisprudencia pública para que las partes podamos guiarnos sobre precedentes de cómo interpretar los contratos de reaseguro. Esto nuevamente son elementos que hacen que estos principios de reaseguro sean extremadamente útiles en un mercado como el mexicano, en el que lo que sería los usos y costumbres o los principios que debe de guiarse un juzgador al interpretar un contrato de reaseguro no existen en ningún lado. Estos principios, en mi opinión, digo, si bien son voluntarias, o sea, se pueden aceptar voluntariamente, no son obligatorios, pues son algo que nos permite entender lo que en el mercado internacional muchos actores han reconocido como las prácticas usuales o los principios que rigen este tipo de contratos. Es de extrañarse que, sobre todo en Inglaterra, digo, y me encantará a ver qué nos dice Liliana al respecto, pero me ha tocado que muy pocos abogados ingleses los conocen ni siquiera los principios, ¿no? Porque pues, quizás es porque tienen tantos precedentes y tanta riqueza en la interpretación judicial de los contratos de reaseguro, que estos principios podrían incluso parecerles, digo,
absurdamente, absurdamente reiterativos de lo que ya es ley bajo las leyes inglesas. Sin embargo, bajo la óptica de países de derecho civil como los nuestros, y particularmente en países en los que el contrato de reaseguro no está regulado por las leyes aplicables. Digo, sabemos que hay excepciones como en Chile y Uruguay que tienen contrato de reaseguro, pero no en el caso de México. Esfuerzos como este que la comunidad internacional ha hecho, la comunidad académica ha hecho, las reaseguradoras han hecho, son extremadamente valiosos y yo recomiendo que no solo se lean y se estudien, sino también ver la forma de utilizarlos en la práctica. Lo mismo que las cláusulas arbitrales. Me han oído muchos de ustedes decirlo, pero el problema más grave que tenemos en México en los contratos de reaseguro es que no tienen cláusulas de arbitraje bien hechas, y luego cuando ya está uno en un conflicto, se topa con la problemática de que su primer conflicto a resolver no solo es la falta de cobertura o las diferencias en cómo se va a pagar la indemnización, sino en cuál va a ser el medio de solución de controversias. Entonces, tenemos áreas México, está áreas Latinoamérica, hay otros mecanismos de arbitraje disponibles. O sea, digo, por favor, cuando sus clientes hagan sus contratos de reaseguro, digo, que pongan una cláusula de reaseguro que sirva, que funcione para las partes desde un inicio, ¿no? Solo luego bromear con mis clientes y les digo que así como los clientes aseguradores se quejan que los asegurados nunca leen sus contratos y luego están reclamando cosas que no corresponden, lo mismo me ha tocado ver en los reaseguros. Las partes no leen los contratos y luego cuando hay una reclamación se sorprenden porque el contrato no dice lo que ellos piensan que debería de decir. Pues, o sea, hay que leer los contratos antes de firmarlos. Cuando uno ya los firmó, debe de hacerse responsable de las consecuencias de lo que firmaron. O sea, eso es lo responsable y eso es lo correcto. En fin, yo me detengo ahí y dejo que mis compañeros sigan su exposición y quedo atento para cualquier pregunta a debatir sobre este tema tan interesante. Y gracias nuevamente a Rebeca, Juan Pablo y a Alcila. Bueno, muchas gracias, Yves. Tenemos ahora la intervención de Fernando, que nos va a contar la situación en Perú, pero creo que Fernando tiene una dificultad en este momento que nos haría que primero hablara Liliana. No sé, Fernando, confírmanos si puedes hablar tú en este momento o quieres que primero se dé la intervención de Liliana. Ya Sí. puedes. Hola. Sí. No quiero alterar el orden, lo que pasa es que han venido a hacerme una prueba y acaban de llegar en pésimo momento. 1000 perdones, pero vamos adelante, que esperen 10 minutos. Igual voy a ser sumamente breve, porque en honor a la verdad, bastaría que haga un reenvío a lo que con tanta prolijidad han dicho tanto Yves como Carlos y Juan Pablo, y la verdad que pero bueno, de todas formas, para compensar el tema, voy a arrancar con una anécdota personal, que es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en los prickers. Cuando yo era practicante de un importante despacho aquí en el Perú hace varios años, uno de mis primeros encargos justamente tenía que ver con un tema de seguros, no de reaseguros, de seguros. Y era tremenda tarea, porque en ese momento, estoy hablando del año 1998, por ahí, la regulación peruana sobre la materia era casi inexistente, al menos la que conocía yo. Teníamos la ley de banqueseguros, que tenía un perfil mucho más regulatorio, teníamos algunas normas desperdigadas emitidas por el regulador de seguros, y teníamos, sí, un código de comercio, que era una norma de 1902, que como comprenderán en la universidad yo había estudiado muy poco hasta ese momento, porque además muchas de sus disposiciones ya no estaban vigentes. No había mucho más. Entonces, el encargo se me volvió mucho más cuesta arriba, porque tuve que recurrir a los usos y costumbres. En un país, en una jurisdicción, con muchas de las nuestras de la región, y ciertamente como la peruana, en el que el derecho positivo está tan arraigado. Entonces, imaginan los problemas que esa situación
me generó en su momento, cuando yo tenía 20 años. Pero bueno, muchos años después, en el 2012, se publica en el Perú la Ley de Contrato de Seguro. ¿Qué fue lo más importante para mí cuando esa norma se publicó? Es que se produjo una sistematización que facilitó el análisis de los temas de seguros. Desde luego, trajo después otros problemas también múltiples, pero al menos se contaba ya con un cuerpo normativo que centraba en gran parte de la discusión alrededor de sus disposiciones. Para mí, lo mismo pasa con los PRICOS. Y es que, en mi opinión, ese es per se un gran valor inicial, que es la sistematización y uniformidad que nos contaba más temprano cuando conversábamos nosotros, Liliana. Pero bueno, lo cierto es que pasada esta euforia inicial sobre la utilidad de este esfuerzo tan importante de años de gente tan destacada que ha terminado en los PRICOS, es que hay que ver con un mayor detalle técnico-jurídico cómo sacarle el mayor provecho posible a estas disposiciones, si es que se puede. Y es a eso a lo que quiero abocar brevemente desde la perspectiva peruana cómo hacer. Entonces, para eso primero haré un breve mapeo normativo sobre las normas que a la fecha, que el día de hoy regulan el contrato de reaseguro, que no son muchos. Tenemos la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, que tiene principalmente un enfoque regulatorio. Tienes el reglamento, el registro de empresas de reaseguros del exterior, entre otras, que más se refiere a la operación local del reaseguro y no tanto a su relación con las cedentes. Tenemos la Ley de Contrato de Seguro, que muy parecido a lo que comentaba Carlos, tiene también, en Argentina, según Carlos nos comentaba, tenía 2 secciones. Bueno, acá tiene 3. Tienes una ley que tiene 139 artículos, de los cuales 137 se dedican al seguro y 2 se dedican al reaseguro. Pero nuestra ley de contrato de seguro tiene una parte general, que es sumamente importante y me parece rica, pero termina siendo discutible si esas disposiciones generales que están orientadas hacia el seguro, lo podrías también aplicar para el tema de reaseguro. En mi opinión, es un tema discutible, pero que tiene cierto amparo también. Y nuevamente siguen vigentes algunas disposiciones del Código de Comercio, esta norma antigua de 1902, que tiene algunas cosillas por ahí a las que remitirse, pero más por algunas líneas de seguro específicas y algunas cosas de reaseguro, pero no es que digan muchas cosas tampoco que puedan ser útiles o relevantes para este análisis que nos convoca hoy. Lo que sí tenemos, que creo que es súper importante y es, digamos, la piedra angular que permite el ingreso de los PRICOS en nuestra legislación, es una resolución SBS. La SBS es el Regulador Peruano de Seguros, que es el reglamento para la contratación y gestión de reaseguros y también de coaseguros. La parte de coaseguros no es tan importante por ahora. Pero su artículo 5 sí brinda algunos detalles, destellos normativos sobre la regulación entre reaseguradores y cedentes. Y específicamente dice sobre los contratos de reaseguro que estos contratos deben, repito, deben adoptar las condiciones, formas y métodos generalmente aceptados en la práctica internacional. Nuevamente, artículo 5 de una resolución SBS del 2017. Y la norma no dice puede, la norma dice debe, ¿ok? Entonces, pero más allá de este reglamento del 2017, yo les he dado normas que son más que todo generales y que no van exactamente al punto. Yo diría que estamos en lo que se refiere al tema de reaseguro, más allá de la libertad, de la autonomía y la voluntad de las partes entre cedentes y reaseguradores para pactar sus relaciones jurídicas, que además es una autonomía sumamente válida. El problema es que, más allá de esta orfandad legislativa, tenemos una orfandad jurisprudencial. Y eso sí es un tremendo problema. Y eso es un tremendo problema que los PRICOS nos ayudan a solucionar. Los PRICOS para mí son una suerte de bocanada de aire para poder analizar las relaciones jurídicas del reaseguro en un ambiente en el cual, en un ecosistema donde había muy poco al respecto. Pero bueno, ¿qué tanto provecho le podemos sacar? ¿Qué tanto en Perú podemos aprovechar de los PRICOS? Podríamos llegar al extremo en que yo me remito solamente a los PRICOS y me olvido totalmente a la regulación local. Puedo entregarme totalmente como cedente peruano, como reasegurador extranjero, a las bondades de los PRICOS y que esto regule nuestra relación. Veamos de hallar una respuesta a esta inquietud. Los PRICOS no son un tratado, ¿ok?
no han sido aprobados por el Estado peruano ni han sido ratificados por el Congreso. Tampoco es una norma de derecho positivo. No está dentro de nuestro sistema jurídico per se como una norma de derecho positivo. Es lo que llaman soft law, ¿cierto? O sea, está esta legislación blanda que tiene como su contrapartida la que sería la legislación dura. Que es una atractiva clasificación que hay entre legislación blanda y legislación dura. Parece que estamos hablando de balones de fútbol, no lo sé, pero más allá de definiciones doctrinarias que hay en el globo, lo que sí me parece súper interesante es que el Tribunal Constitucional peruano ya se ha pronunciado sobre el soft law. Vemos una decisión del año 2009. La letra te dice que el soft law es una guía de principios generales que carecen de fuerza vinculante y por lo cual respecto de los cuales los estados no tienen ninguna obligación jurídica, pero se considera que deberán ser observados a modo de criterios persuasivos. ¿Ok? Puesto en simple, me parece que lo que ha querido decir el Tribunal Constitucional peruano allá por el año 2009 es que estos instrumentos de soft law, dentro de los cuales se encuentran los prickles, se introducen en el derecho peruano como fuentes de derecho también para los operadores jurídicos. Fuente de derecho que no va a ser la única, va a ser una fuente de derecho que va a compartir su campo de acción, digamos, con otras fuentes del derecho. Pero hay algo más que estoy totalmente alineado con lo que decía Carlos, ¿no? Más allá de esta sistematización y uniformización importante que decía Liliana también más temprano. Lo cierto es que los prickles no nacen por sí solos. Los prickles son un esfuerzo de gente brillante, muy capaz, muy reconocida, de la industria, no de la industria, pero en todo caso con mucho conocimiento sobre la materia, que recoge usos y costumbres, ¿no? Que son usos y costumbres recogidos bajo la lex mercatoria. Tanto así que los propios prickles te dicen en su artículo 1.1.2 que aquellos aspectos que no están contemplados en los prickles van a ser resueltos de conformidad con los principios de UNIDROIT, ¿no? Y estos principios de UNIDROIT, sin duda, pueden ser entendidos como una codificación de otros principios generales y la propia ley mercatoria. Entonces, ¿a qué voy? En mi opinión, los prickles, para fines de derecho peruano, tienen cabida como una fuente de derecho adicional, pero incluso si es que alguien quiere decir que no, porque no termina siendo una legislación estatal pura y dura, igual lo que hay detrás terminan siendo usos y costumbres. Y sin lugar a dudas, en el campo de reaseguros, no solamente en Perú, en muchos lados de la región, pero ciertamente de forma expresa, dispuesto de forma positiva en el derecho peruano, los usos y costumbres tienen un importante espacio como fuente de derecho. ¿Okay? Ahora, un tema que también es importante. ¿Podemos usar solamente a los prickles? ¿Podemos remitirnos exclusivamente a los prickles como es una de las opciones que nos establece esta uniformidad normativa internacional? Creo que el tema es discutible. En el derecho peruano hay una amplia discusión porque nuestro Código Civil, cuando te abre la puerta a la autonomía de la voluntad, indica expresamente que las partes pueden elegir libremente la ley aplicable, pero en su formulación pareciera que esta amplia posibilidad que se le brinda a las partes, conforme al derecho civil peruano, se refiere siempre a normas estatales. Entonces, las que me imagino deberían llamarse hard law. Entonces es discutible si un soft law podría ser considerada expresamente como la única ley aplicable. Entonces, ¿cómo podríamos salvar esta situación? Yo creo que es posible que las partes se remitan a una legislación de hard law, por ejemplo, ley peruana, pero que de forma complementaria, en aquellos casos donde hay posibilidades de disponer de determinados derechos, es decir, cuando no vas en contra de normas imperativas, puedes remitirte a la ley, a los prickles como normativa superatoria. Y eso es súper ventajoso, porque en los hechos, en la práctica, ¿qué va a significar? Va a significar que ante la ausencia de regulación en tema de reaseguros, que ya les hemos demostrado que, verdad, no hay mucho regulado, lo cierto es que los prickles van a tener casi una posición
preponderante. Pero nuevamente, esto es siempre y cuando no se vaya en contra de normas imperativas peruanas. Creo que también mencionó Carlos, que es muy importante, y también me parece que lo mencionó Yves. Nunca la relación de reaseguro puede implicar que se modifique las obligaciones que el accedente tiene conforme a la ley peruana. Jamás. Ese es el límite. ¿Ok? Es un límite súper importante y que además está dispuesto expresamente en nuestras normas. ¿Ok? Y para terminar y no aburrirlos tanto, creo que hay dos aplicaciones que son bien importantes, ¿cierto? Los PRICOs los podemos aplicar tanto por las cortes regulares o por arbitraje, por tribunales arbitrales. Creo que en los dos es posible. De hecho, nuestra Constitución dice que en aquellos casos en los cuales un juez no pueda resolver conforme al derecho positivo, tendrá que ver pues, y recurrir a los principios generales. Y creo que estos son principios generales especiales referidos a la relación de reaseguro, pero que son perfectamente válidas. Y en el caso del arbitraje, expresamente se dice en el decreto legislativo que norma el arbitraje, que el tribunal arbitral tiene que decidir con arreglo a las expresiones del contrato y tendrá en cuenta, miren qué curioso, los usos y prácticas aplicables. Entonces creo que en ambos casos, es posible que se pueda proceder de esa forma. Termino diciendo que, como empecé más adelante, si yo, conforme a la anécdota personal que les conté, hubiese estado muy entusiasmado que de pronto aparezca un equivalente a los PRICOs en el mundo de seguros, ciertamente creo que la reacción del mercado es similar. Al menos de una perspectiva técnica, jurídica y como abogado, los PRICOs son más que bienvenidos y creo que en general tiene un esfuerzo también del mercado. No vería por qué no tendría que haber una inclinación a favor de aceptar los PRICOs para que regulen las relaciones de reaseguro en el Perú. Con eso acabo mi presentación, doctora Herrera. Muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces le damos la palabra a Liliana. Voy a pedirte que actives tu micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, gracias. Muchísimas gracias, ante todo, primero que todo, la invitación a atender a esta interesante discusión que estamos sosteniendo el día de hoy acerca de un tema que tiene todo el potencial para poder cerrar la brecha que ha existido entre la legislación que ha evolucionado a través de décadas a través del case law y la jurisprudencia, y aquellas que están más nuevas y nacientes como las nuestras en Latinoamérica, y por tanto poder cerrar esa brecha y tal vez ayudar a prevenir que se generen disputas entre las diferentes partes, pero adicionalmente si se llegasen a dar, que eventualmente hubiera la posibilidad de encontrar una solución más justa y más correcta desde el punto de vista de la aplicación técnico-jurídica de los contratos de reaseguro. Para iniciar mi presentación el día de hoy, quiero hacerlo, si quieren, exactamente en el mismo contexto que mis colegas lo hicieron hasta este momento, y es hacerles una presentación general acerca del marco jurídico que existe y que es aplicable a los contratos de reaseguro en el Reino Unido. En términos generales, la base de la ley de seguros bajo la ley inglesa se encuentra en la Ley General de Contratos. Hasta el año 2016, la disposición legislativa más significativa en relación con seguros comerciales era la Ley de Seguros Marítimos de 1906, que codificaba la jurisprudencia que existía como tal hasta ese momento. Sin embargo, en agosto del 2016 entró en vigor la Ley de Seguros del 2015. Esta introdujo los cambios más significativos de la Ley de Seguros Comerciales en la legislación inglesa en más de 100 años y eliminó esencialmente las disposiciones simples de la Ley de Seguros Marítimos. Aquí hago una salvedad porque es importante saber que algunas partes de la legislación de derechos marítimos continúan vigentes y aplicables al día de hoy. La Ley de Seguros del 2015 se aplica a los contratos de seguros celebrados a partir del 12 de agosto del 2016. Esto es importante porque, como les digo, hubo cambios estructurales y bastante profundos de la forma como se percibe
y se entiende el contrato de seguro en la ley y cómo se interpreta el contrato de seguro en la ley inglesa, y por eso esa fecha es relevante por todos los contratos que se emitieron y entraron en rigor a partir de esa fecha son los que van a ser interpretados con base en la nueva legislación. La mayoría de las disposiciones de la Ley de Seguros Marítimos que están vigentes y la Ley de Seguros 2015 aplican de igual forma a derechos marítimos, a derechos de seguros marítimos, no marítimos, y aquí es lo clave, al reaseguro también. Otra legislación relevante incluye también la Ley de Mercados y Servicios Financieros del 2000, que fue modificada, y que regula los servicios financieros, obviamente incluyendo los seguros, la Ley de Seguros de Vida de 1774, y en relación al seguro de consumo está la Ley de Seguro del Consumidor, que fue emitida en el 2012. En virtud de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del 2000, las compañías de seguros y reaseguros en el Reino Unido están reguladas tanto por la Autoridad de Regulación Prudencial como por la Autoridad de Conducta Financiera. Estos dos reguladores tienen la obligación legal de coordinar y cooperar en sus actividades con un objeto claro, y el objeto es no solamente crear una armonización, sino también crear un ambiente de coherencia en el manejo del sector financiero británico. Es importante también mencionar aquí que los intermediarios de seguro, como los corredores, están regulados únicamente por la Autoridad de Conducta Financiera, mientras que Lloyd's of London está regulado tanto por la Autoridad de Conducta, pero también con Prudencial, o sea, tiene la doble dual regulación en sitio, que es bastante rigurosa. En términos generales, el reaseguro está regulado de la misma manera que el seguro primario, y la ley inglesa aplica los contratos de seguro, la ley aplicable a los contratos de seguro se aplica de la misma manera a los contratos de reaseguro. Y aquí ya se estarán empezando a dar cuenta de las bastantes diferencias que existen entre el sistema inglés, el sistema británico y nuestros sistemas civilistas. Queda claro, haber escuchado las presentaciones de mis colegas, que estas diferencias son grandes y son de fuentes legales que no están disponibles para la existencia y para la legislación en materia de reaseguro. Mientras que bajo el derecho inglés, la legislación sobre contratos de seguro que les mencioné aplica tanto al seguro directo como al reaseguro. En las jurisdicciones de derecho civil, hablando en términos muy generales, el caveat, a menudo se excluyen los contratos de seguro del alcance del contrato del seguro nacional. Además, en cuestiones de regulaciones, las regulaciones que gobiernan los contratos de seguro directo pueden extenderse, no es claro que se puedan extender, al menos en parte, para gobernar los contratos de reaseguro. Esta situación fue uno de los aspectos fundamentales que fue el mecanismo o el objetivo que tenían la implementación de los principios para poder llegar a encontrar una regulación que realmente establezca las características específicas o que realmente sirva para un contrato que tiene unas características tan específicas como las del contrato de reaseguro. Si hablamos ahora un poco acerca de la posibilidad de que las partes elijan estos instrumentos de soft law como la ley aplicable, yo creo que la manera para poder llegar a responder esta pregunta sería mirándolo, y obviamente nuevamente desde la perspectiva del derecho consuetudinario. Tendríamos que mirarlo desde los elementos básicos para la creación de un contrato. Y es que bajo la ley inglesa son 3 elementos básicos que tenemos, y es que haya un convenio, haya una intención contractual y haya una consideración. El primer requisito es que obviamente las partes hayan alcanzado un convenio. Y al decidir si se ha llegado o no a un convenio, los tribunales y las cortes inglesas siempre aplican una prueba objetiva. Un acuerdo, incluso que sea respaldado por una consideración, no es vinculante
si no se hizo con la intención de crear efectos legales. Es decir, las partes deben tener la intención de que su acuerdo sea legalmente vinculante. Debido a su carácter de derecho indicativo, como lo es el soft law, no pueden ser impuestos a las partes, como ya Juan y los demás, mis colegas, lo han explicado ampliamente. Solamente se aplicarán si las partes eligen como ley que rija su contrato y serán inaplicables si las partes se abstienen de utilizar esta opción. Habiendo dicho esto, entonces, desde el punto de vista de la legislación británica, las partes cuentan con una autonomía y libertad contractual para elegir los instrumentos de soft law que deseen, y las cortes y tribunales arbitrales, bajo la ley inglesa, aplicarán los principios que las partes deseen y que elijan como la ley aplicable al fondo de su disputa en aquellos contratos donde obviamente hayan incluido una cláusula de arbitraje, o si no la incorporaron o lo hacen por incorporación de estas normas de manera de referencia a las mismas. Obviamente en este caso hay que hacer la salvedad, como lo hacen los principios, de que sería únicamente representativa de términos contractuales y por tanto si hay algún desacuerdo entre disposiciones obligatorias de la ley vigente y los principios que se incorporan como términos contractuales, prevalecerán obviamente las disposiciones obligatorias. Ahora, ya habiendo establecido que las partes bajo la ley inglesa tienen la posibilidad de aceptar y de optar por incorporar estos principios dentro de sus contratos, habiendo identificado estos términos expresos, la siguiente pregunta que uno se hace es la cuestión de la interpretación. ¿Cómo se van a interpretar estos principios bajo los diferentes regulaciones o regímenes legales locales? Desde el punto de vista de la ley inglesa, el documento que establece el acuerdo de las partes debe ser interpretado objetivamente. Y aquí diferimos nuevamente desde el punto de vista civil y desde el punto de vista consuetudinario, porque desde el punto de vista consuetudinario no se trata de lo que la parte pretendía o de lo que la otra parte entendió que se pretendía, pero lo que realmente se busca es establecer lo que una persona razonable en la posición de las partes habría entendido del significado de las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que la partida, el punto de partida desde el punto de vista de derecho inglés, es determinar el significado objetivo de las palabras utilizadas por las partes. Estas son interpretadas obviamente de acuerdo al significado y uso convencional, a menos que haya un fondo fáctico que demuestre que hubo otro significado y que tendría así entendido por una persona razonable viéndolo desde ese ángulo. Por lo tanto, los términos del contrato deberán ser interpretados en conjunto con los hechos razonablemente disponibles para las partes cuando celebraron el contrato. Los contratos de seguro y reaseguro están sujetos a estos mismos principios generales que les acabo de describir en términos de la interpretación y cómo se aplican los contratos comerciales. Por tanto, en este momento es difícil considerar los aspectos técnicos de la aplicación de los principios de PRICO y su eficiencia jurídica en los procedimientos judiciales porque no existe información disponible. Lo que sí sabemos es que el derecho inglés tiene la suficiente case law y jurisprudencia disponible como para poder objetivamente analizar la intención de las partes cuando aceptaron incorporar estos principios dentro de su contrato y de allí llegar a interpretarlas. Eso quiere decir que realmente eventualmente siempre va a haber un sabor, un tenor local cuando se interpreten estos principios internacionales de reaseguro. La siguiente pregunta que uno se puede hacer es
sí hay una predisposición. De hecho, Ives hacía alusión a lo mismo, de que realmente en el mercado inglés no se habla mucho y en este momento no se ve mucho el debate acerca de si va a haber o no la incorporación de estos principios dentro del día a día de la industria. Si quieren, lo que podemos decir al respecto es que está ver si eventualmente la industria adoptará o no adoptará esto y cómo afectarán los principios a las disputas de reaseguro que vayamos a ver en un futuro. Pero realmente la impresión que existe es que hay algunas reaseguradoras que efectivamente están incorporando ciertos términos de pre-call en sus clausulados. No aún se están sometiendo, incorporando como la ley aplicable, pero sí están utilizando algo. Es modesto, no es una tendencia que llamaría yo una tendencia. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los temas que podríamos hablar un poco más adelante es la estructuración de la colocación del contrato de reaseguro. Pero el Reino Unido y en particular el mercado de Londres ha hecho un esfuerzo muy grande desde el 2004 en tratar de subsanar las críticas válidas que se habían hecho en contra de la forma como operaba el mercado de reaseguros internacionalmente, y en particular era la falta de certeza contractual de los contratos de reaseguro. Entonces ha habido un esfuerzo concentrado para tratar de solucionar ese problema que tenía el mercado, y por tanto ha habido un esfuerzo bastante significativo en crear una certeza contractual acerca del contrato de reaseguro, y por tanto esfuerzo y tanta implementación obviamente ha costado tiempo, esfuerzo, es difícil y sería otro proceso adicional. Entonces, si quieren, para concluir, yo pienso que yo veo hay que buscar es que las dos partes vean los beneficios que esto puede traer, particularmente Latinoamérica teniendo nuestros vacíos y la falta de desarrollo de nuestras legislaciones, ser de pronto quienes tomen más la iniciativa de poner, siempre y cuando obviamente sus sistemas legales nacionales lo permitan, abrirse a la posibilidad y crear ese diálogo con sus reaseguradores internacionales para que ellos puedan considerar que eventualmente este es el punto de unión entre un sistema legal muchísimo más evolucionado y avanzado y este nuevo que les presta a ellos las suficientes garantías como para poder lograr la certeza jurídica y el tratamiento justo de las dos partes en la relación contractual. Eso es, digamos, Rebeca, mis comentarios generales en este momento. Entonces ya quedo, como mis otros colegas, abiertos a tus preguntas y a las preguntas de la audiencia. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. En este momento voy a pedir la activación del audio de Yves y de Fernando para que podamos abrir el panel de discusión. Y estamos poquitas personas en la llamada, entonces creo que esto facilitará mucho la conversación. Quien quiera hacer una pregunta, le agradezco que levante la mano y yo le activo el micrófono. Yo quiero arrancar con una pregunta, es la siguiente. Vemos que los pre-call traen como propuesta de mecanismo de solución de controversias en los contratos de reaseguro el arbitraje. Recientemente en Colombia hemos estado enfrentados a una discusión, y es la siguiente. ¿Qué tanto el mecanismo de solución de controversias del contrato de seguro resultaría aplicable al contrato de reaseguro por la inclusión? Y esta pregunta va en primer lugar para Liliana, pero pues luego la idea es tener también ver la opinión de Yves y de Fernando, pero en primer lugar me gustaría oír lo que piensa Liliana sobre el tema. Y hago antes una introducción del caso colombiano. Discúlpenme que al principio la verdad me puse bastante nerviosa con las personas que entraron a la llamada y empezaron a presentar esas imágenes.
En el caso colombiano, pues Colombia es un país que uno podría decir está abierto a la adopción de los PRICO para que las cedentes que están en Colombia, nosotros no tenemos por el momento reaseguradoras incorporadas en territorio nacional, tenemos oficinas de representación y reaseguradores del exterior inscritos en el REACOEX, pero vemos que legalmente Colombia es un país que ofrece el ambiente para que las cedentes acepten la incorporación de los PRICO dentro de sus negociaciones de reaseguro. Y veríamos que también los jueces de la República y lógicamente también los tribunales de arbitraje podrían aplicar los PRICO no solamente como fuente de interpretación del contrato de reaseguro en caso de controversia, sino también en el caso particular de las partes que celebran un contrato de reaseguro, de adoptar los PRICO como guía de texto para ese contrato de reaseguro. Entonces, la pregunta va en este sentido. Normalmente en los contratos de reaseguro y sobre todo que se rigen bajo ley inglesa, se ve que se incluye la cláusula as original. Normalmente esa cláusula as original, como la hemos entendido en la jurisdicción colombiana, se refiere a que las condiciones del riesgo del seguro directo se trasladan al reaseguro. Pero las cláusulas compromisorias u otros elementos que no se relacionan directamente con el riesgo, pero sí que rigen la relación contractual entre el asegurado y la aseguradora, después entre la aseguradora y el reasegurador, no necesariamente se aplican de manera directa. Entonces, ¿cómo verías tú, Liliana, el caso que en un contrato de reaseguro suscrito bajo ley inglesa, la cláusula as original no mencionara nada sobre el mecanismo de solución de controversias y supongamos que la póliza de seguro directo trae una cláusula compromisoria? ¿Crees tú que en virtud de los PRICO uno pudiera decir que ese acuerdo de arbitraje o ese compromiso de arbitraje del seguro directo se podría predicar directamente del reaseguro? No, en principio no, pero ¿sabes por qué? Porque precisamente, de hecho, cuando estaba hablando acerca del esfuerzo grande que el mercado ha hecho para generar certeza en la colocación, pues certeza contractual, porque el negocio del reaseguro continúa siendo manejado en la industria como siempre lo ha sido. Era ese espacio, si tú quieres, que existía entre cristalizar los términos y condiciones bajo los cuales las partes habían acordado transferir el riesgo y cristalizarlos, materializarlos en un documento que realmente reflejara las obligaciones a las cuales las dos partes se estaban haciendo de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las nuevas guías que son y protocolos que han sido incorporados gracias a la reforma contractual del reaseguro, encuentras que uno de los requisitos fundamentales, elementales que tiene que tener el contrato de reaseguro es la ley aplicable y la jurisdicción. Precisamente para evitar este tipo de discusiones que fueron, mira, existe un número exorbitantemente grande de casos, su jurisprudencia británica únicamente dedicada a dirimir este tipo de eventos como el que tú me describes. Y precisamente para evitar este tipo de disputas que generalmente tienden a ser obviamente las preliminares y antes de mirar el tema sustantivo, realmente la forma de atacar esa potencial fuente de disputa entre las partes es a concretar desde el principio específicamente dentro del contrato de seguro, de reaseguro, perdóname, qué ley aplicable va a ser. Y como te digo, existe una práctica, una guía práctica que se lee en conjunto con la reforma contractual del contrato de reaseguro y van mano a mano, y dentro de ellas está esencialmente el requisito de hacer la ley aplicable. Y adicionalmente, como te decía, siempre pienso yo que el consejo, de hecho, que se puede dar o la sugerencia que uno se puede dar, y es que si las partes realmente quieren entrar en un acuerdo que sea vinculante para las dos,
es importante que determine cuál va a ser su ley aplicable, cuál va a ser su jurisdicción y si eventualmente lo que quieren y desean que sea la ley aplicable, los principios, pues es algo que deberían necesariamente hablarlo. No que sea el elefante blanco en la habitación que nadie habla, sino que realmente sea expresamente acordado entre las partes. Perfecto. En el mundo del arbitraje vemos que la cláusula compromisoria termina siendo una cláusula de medianoche, ¿no? La cláusula que al final se decide. Bueno, Yves, ¿tienes algún comentario sobre este punto? Y luego Fernando. Gracias, digo, seré breve. O sea, digo, en el caso de México, digo, si el contrato de reaseguro pues, es claro en cuanto a cuál es la ley aplicable y cuál es la jurisdicción aplicable o hay una cláusula compromisoria correcta, pues bueno, ya nos resolvió todo el tema. Digo, como hemos comentado y como sabemos los que estamos en esta área de práctica, digo, generalmente si nos llaman a nosotros es o porque no hay cláusula con ley aplicable o porque la cláusula compromisoria no es válida y porque tienen un conflicto, ¿no? Ahora, en el caso de México, digo, está el problema adicional de si la ley aplicable es la ley mexicana, ¿qué quiere decir eso, no? Que fue lo que traté de explicar en un inicio. O sea, si la ley aplicable es la ley mexicana, quiere decir que no hay una ley específica aplicable porque el que aplica es el Código de Comercio y realmente pues es lex mercatoria y de ahí que qué es lo que quiere decir un contrato que muchas veces tiene términos codificados y se vuelve extremadamente complejo, ¿no? O sea, explícale a un juez o incluso a un árbitro qué es ADN 67B y qué es lo que quisieron decir las partes a poner eso en un contrato. Y eso quiere decir que se refirieron al boletín, a la cláusula modelo del LMA, etcétera, etcétera. Digo, es todo un tema. Y en México lo que hemos visto también mucho es que teniendo una ley sobre el contrato de seguro que es de aplicación forzosa, cuando traduces tú el contrato al español y le pides al accedente que con el asegurado final que lo establezca en los mismos términos que el reaseguro, hay una cantidad de problemas porque la ley mexicana no necesariamente está alineada a la ley inglesa y términos que podrán ser muy comunes en ciertos mercados no es aplicable tal cual en México o puede ser incluso ilegal, ¿no? Esto lo hemos visto mucho con algunos tipos de cláusulas que se ha discutido largamente en México su legalidad o no, en un contrato de seguro directo, ¿no? Entonces, digo, habiendo dicho eso y contestando tu pregunta, Rebeca, o sea, si el contrato de reaseguro aplica los prequel o tiene una cláusula de arbitraje y dice as original y el contrato de seguro original tiene ley y jurisdicción de México, yo creo que el contrato de reaseguro ante ese conflicto entre as original y lo pactado en contrato aplicaría lo pactado en el contrato. Yo creo que si hay un sometimiento expreso de las partes a resolver los conflictos de una forma, ese as original. Si yo fuera un árbitro o creo que un juez mexicano, no le haría mucho caso y se inclinaría a lo que las partes pactaron en el contrato de reaseguro. Pero pues digo, ya esperemos tener un caso de eso, saber qué resuelve el tribunal, Rebeca, pero esa sería mi opinión. De acuerdo, muchas gracias. Fernando, adelante. Sí, yo opino igual, ¿no? Creo que por una cuestión de incluso especialidad, si hay un pacto específico sobre el tema contractual en el contrato de reaseguro y ya te dice una ley aplicable determinada, el as original no sería suficiente, digamos, como para cambiar esta voluntad de ambas partes. Ahora, lo que siempre trae problemas, pues, es cuando no hay la misma ley aplicable entre lo que dice el contrato de reaseguro y lo que diga eventualmente la póliza, ¿no? Porque ahí se arma el gran problema, porque en ese caso, claro,
la ley inglesa te lleva un análisis y sería distinto que yo te doy conforme a la ley peruana. Entonces, ahí se arma lo que llamamos acá toda una galleta, porque ahí tendrías que analizar dos sistemas y ver cómo los compatibilizas, ¿no? Que eso es lo interesante y lo más rico, pero también lo más complejo. Pero siempre hay que tratar de que estén alineados los contratos, ¿no? Y para complementar un poco, y de hecho tú lo dijiste muy bien, Rebeca, es el hecho de que cuando el significado de as original realmente únicamente se refiere a temas que se relacionan del riesgo bajo en el underlying risk y que no es compatible con la naturaleza y con el objeto del reaseguro. Entonces no es viable desde el punto de vista desde la legislación inglesa, hago la caveat, no desde, obviamente cada legislación es diferente, pero desde el punto de vista inglés, un juez o un tribunal mirando el tema desde la perspectiva inglesa, no permitirían que esos términos que no son naturales del riesgo del contrato de reaseguro hagan una vía upwards en el contrato de reaseguro. Y otro ya simplemente para terminar, y es digamos más anecdótico, es que uno de las disputas que más ha caído desde el punto de vista en Inglaterra es el tema de la jurisdicción y la ley aplicable. Precisamente gracias, y digamos si tú quieres, es testimonio a la implementación de los protocolos y los cambios y el requerimiento específico que el contrato de reaseguro sujeto a la ley inglesa tiene que tener su propia cláusula de resolución de conflictos y de ley aplicable. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Veo que Carlos activó su cámara. No sé si tienes alguna pregunta. Carlos Verde, Perú. Voy a activar tu micrófono. Voy a hablar. Hola, sí, he estado escuchando muy atentamente. Felicidades al grupo. Pena que Carlos ya tuvo que dejarnos. Siempre es un placer escucharlo. Solamente un apunte a lo que comentaba perfectamente Yves y Fernando y Liliana, al igual que Juan Pablo. En el caso de la jurisdicción, ya de cara a la aplicación del siniestro en sí, o sea, ocurrido una vez un siniestro, ¿cómo resolver la disputa o qué norma aplicas, qué póliza aplicas una vez ocurrido el siniestro? La ley peruana es muy clara. El contrato de reaseguro va por cuerda separada, se aplican los términos y condiciones de la norma de la póliza emitida localmente. Y ahí tenemos un problema, porque junto con la ley del contrato de seguros, emitieron también un reglamento de gestión y pago de siniestros, donde se establecen que hay términos y plazos. Entonces, ¿qué ocurre? En resumen, yo como ajustador, como liquidador de siniestros, tengo 30 días como máximo para liquidar un siniestro, de los cuales 20 me pertenecen a mí como ajustador y 10 a la compañía de seguros, contados a partir de la fecha en que el asegurado completó la última documentación. El último documento entregado que nos permita emitir opinión, hay cobertura, se establece una liquidación o se rechaza, ese es el plazo. Pero ¿qué ocurre? Normalmente las pólizas que tienen reaseguro facultativo, ¿no es cierto? O contrato de reaseguro, simplemente, lo que hacen es ponen la cláusula de control de reclamo o ponen la cláusula de cooperación de reclamo, que es la que ahora ya menos se usa, pero básicamente estoy usando control de reclamo. Y los tiempos de respuesta no son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, un poco para sacarle la vuelta a la ley y poder estar coordinados? Es tener que hacer rápidamente un borrador de informe final para el reasegurador, proponiendo la liquidación, para que dentro de esos 20 días que tenemos de chance local, el reasegurador pueda contestar. Pero te encuentras siempre con problemas que hay, si digamos, el panel está atomizado, ¿no? Y no todos quieren seguir la suerte del líder, ¿no es cierto? No todos siguen follow the fortune. Simplemente que el que tiene 5% te frena o te paraliza un reclamo de $1 millón, ¿no? Entonces, nada más. Eso, por lo demás, es un placer verlos y ojalá que pronto podamos vernos y abrazarnos nuevamente día a día. Un abrazo para todos. Igualmente, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, veo que también nos acompaña en este grupo de amigos y no quisiera que se nos acabara la sesión del grupo de trabajo sin mencionar que está la doctora Nancy Vila con nosotros. Doctora Nancy, no sé si usted quiere hacer una intervención. Voy a pedir activar su micrófono.
La doctora Nancy es pues una de nuestras autoridades en América Latina, doctrinantes sobre el contrato de reaseguro y su ley aplicable. Yo particularmente estudié este tema con sus escritos, un escrito que hizo, si la memoria no me falla, fue en el 2012. Entonces, doctora Nancy, qué gusto tenerla con nosotros. Mi experiencia desde Argentina no ha sido demasiado rica en cuanto a crear conflicto, mejor dicho, a mantener conflicto, porque lamentablemente los reaseguradores extranjeros, en general los brokers y en general, sobre todo dirigidos desde Londres, han impuesto de alguna manera normas muy fuertes que nosotros argentinos no éramos fuertes para contradecirlas. Teníamos muy bajo nivel de obligaciones y habíamos pasado un enorme nivel de obligaciones a los reaseguradores, digamos, a los retrocesionarios. Entonces, yo siento que estuve pobre durante muchos años en poder levantar, digamos, situaciones a brokers muy compactos que unían desde, digamos, desde Londres a 70 retrocesionarios. Es muy difícil poder oponer alguna ley argentina que dice que todo tiene que ser en la Argentina, contrato argentino, juez argentino. Y finalmente se han llegado a arreglos, tal vez no demasiado elegantes, pero sí necesarios. No es rica mi experiencia para eso, pero es lo que me pasó. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. Nuevamente, qué gusto tenerla con nosotros. Veo que también Sandra, y tenemos ya pocos minutos, pero veo que la doctora Sandra Ramírez, que es la presidenta del Comité Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros, y también la profesora Fabiana Compiani tienen abiertas sus cámaras. Voy a pedirles que activen sus micrófonos por si quieren hacer un comentario para cerrar esta sesión del grupo de trabajo. Sí, no, buenas tardes, Rebeca. Simplemente quería agradecer y felicitar a todos los expositores, han sido excelentes, cada uno desde su jurisdicción, y creo que esa es precisamente la riqueza de los grupos de trabajo, que podamos todos compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias, que nos hemos dado cuenta en esta mañana, en algunos casos son tan similares y en otros casos tan diferentes. Esa es la verdadera riqueza del intercambio. Felicidades a todos, muchas gracias, gracias por la oportunidad de saludarlos, y estaremos pronto también, seguramente en otra sesión el próximo año, y aprovecho la oportunidad para, siendo esta la última reunión del año, para desear para ustedes y para sus familias toda la bendición de Dios, que este nuevo año traiga muchas bendiciones, sobre todo mucha salud, mucha prosperidad, mucha paz para ustedes y para sus familias, que Dios los bendiga mucho, y que para nosotros y para el SILA sea otra vez un gran año también, por lo menos desde el punto de vista académico, y que todos los otros problemas se vayan superando. Agradezco a todos ustedes, veo a varios conectados de los que han hecho de este año otra vez un año memorable para el SILA, un año activo. Gracias a todos ustedes, gracias por sus conferencias, por sus buenas ideas, por su asistencia, por su permanente apoyo, por los muchos mensajes de aliento que hemos recibido en esta gestión. Les agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctora Sandra. Doctora Fabiani. Muchísimas gracias, Rebeca. Felicitaciones a los expositores, ha sido una jornada muy rica, y les propongo continuarla el año que viene en las jornadas de Derecho de Seguros de Argentina. Esperemos poder hacerlas presenciales entre el 11 y el 13 de mayo de 2022 en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en el litoral argentino. Están todos invitados a participar y a continuar justamente con el tratamiento de este tema en el marco del grupo de trabajo de reaseguros de Argentina en ese congreso. Así que quedan todos invitados, y aprovecho para desearles felices fiestas y para verlos y darles un abrazo fuerte a cada uno de ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus saludos. Pues les contamos que el objetivo del grupo de trabajo es hacer un evento ya solamente dedicado al estudio de los PRICL el próximo año. Como les mencionaba Juan Pablo cuando hizo la introducción sobre estos principios, actualmente en América Latina solamente hay una persona en el grupo que está redactando estos principios. Entonces la idea es darle todo el apoyo al profesor Sergio Ruiz Barroso de Melo en Brasil, con el insumo que venga de este lado del planeta, de América Latina, porque pues aquí está buena parte del mercado consumidor de reaseguro. Y obviamente ese insumo y ese conocimiento y esa práctica de lo que ocurre en todas nuestras jurisdicciones es bastante importante que se conozca en el seno del grupo de trabajo que está redactando los PRICL. Entonces, ese es el objetivo que tenemos, hacer un evento solo dedicado a los PRICL, ojalá presencial, ojalá pudiéramos hacer algo presencial el próximo año, pero sin duda alguna este va a ser un tema que va a continuar bastante discusión en los años venideros para lograr una implementación y sí, una armonización tanto de los principios básicos como después, obviamente este es un tema que la idea sería coordinar mucho más con áreas México y con áreas LATAM, incluso buscar la forma de vincularnos con áreas UK para también tratar de tener alguna homogenización en los mecanismos de solución de controversias. Eso sería bastante útil en la industria. Creo que Sandra tenía la manito alzada. Ya te activé. No te estamos oyendo. Tienes que desactivarlo tú. Yo ya te permití que lo desactives. Ahora sí. Bueno, quería decir que al final, pero no por ser menos importante, mañana está de cumpleaños Rebeca, así que le deseamos también un muy feliz cumpleaños. Es un momento para dar gracias a Dios por ella, por su vida y por lo feliz que nos hace. Gracias y felicidades, Rebeca. Ay, muchas gracias, qué linda. Muchas gracias. Y gracias a Feliz todos cumpleaños. ustedes, este grupo, sobre todo de amigos. Listo, pues estamos 2 minutos sobre la hora. Les agradezco a todos su paciencia, su participación. Nos vemos en los eventos venideros y también felices fiestas para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a ti por la Gracias a todos. invitación. Gusto en verlos. Gracias. Hasta Chao. luego. Bye. Gracias. Chao, chao. Rebe. Oh.